Mis hijos me dijeron que no me respetaban porque no era su verdadero padre, así que dejé de actuar como uno y se arrepintieron amargamente. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El calor de Sevilla se derramaba sobre las calles empedradas, mientras Mateo Ramírez ajustaba su corbata frente al espejo. A sus 35 años, la vida le había enseñado a valorar la rutina y el orden. Su apartamento, aunque pequeño, reflejaba su personalidad, meticuloso, organizado y práctico. Trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción, donde su dedicación le había ganado el respeto de sus compañeros y superiores. Sin embargo, algo faltaba en su existencia, una sensación que no lograba identificar hasta aquella tarde de abril. Fue en el parque de María Luisa, donde la vio por primera vez. Carmen Olivares intentaba consolar a su hijo Pablo, que lloraba desconsoladamente después de caerse de los columpios, mientras sostenía a su bebé Elena en el otro brazo. Su rostro, aunque marcado por el cansancio, conservaba una belleza serena que cautivó a Mateo inmediatamente. ¿Puedo ayudar?, preguntó Mateo acercándose con cautela. Carmen levantó la mirada sorprendida por el ofrecimiento. «Gracias, pero estamos bien», respondió con una sonrisa tensa mientras Pablo seguía sollozando. «Tengo un pañuelo limpio», insistió Mateo, ofreciéndole un pañuelo de tela para limpiar la rodilla raspada del niño. Aquel gesto simple fue el principio de todo. Carmen aceptó el pañuelo y, tras calmar a Pablo, invitó a Mateo a sentarse con ellos en un banco cercano. La conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. Carmen le contó sobre Alejandro, su esposo, oficial del ejército que había fallecido durante una misión en el extranjero hacía apenas un año. Desde entonces, luchaba cada día para mantener a flote a su pequeña familia. «A veces siento que no puedo más», confesó Carmen, mirando a sus hijos jugar en la arena. Pablo pregunta constantemente por su padre y Elena. Ella ni siquiera lo conocerá. Mateo escuchó atentamente, sintiendo una conexión inmediata con aquella mujer valiente y sus hijos. Antes de despedirse, le ofreció su ayuda para cualquier cosa que necesitara. Carmen anotó su número, sin imaginar cuánto cambiaría su vida a partir de ese momento. Durante las semanas siguientes, Mateo se convirtió en una presencia constante en la vida de Carmen y sus hijos. Comenzó con pequeños gestos: arreglar una tubería que goteaba en el baño, llevar a Pablo al médico cuando Carmen no podía ausentarse de su trabajo como profesora de música, o simplemente escuchar a Carmen cuando la tristeza la abrumaba. «¿Por qué haces todo esto por nosotros?», le preguntó Carmen una noche, después de que Mateo hubiera pasado horas montando una cuna nueva para Elena. «Porque me importáis», respondió él con sinceridad. «Me gusta estar con vosotros». La amistad dio paso al cariño y el cariño al amor. 6 meses después de aquel encuentro en el parque, Mateo le propuso matrimonio a Carmen en el mismo banco donde habían conversado por primera vez. No fue una decisión impulsiva. Mateo sabía exactamente lo que estaba haciendo. No solo se estaba comprometiendo con Carmen, sino también con Pablo y Elena. La boda fue sencilla, en una pequeña iglesia del barrio de Triana. Pablo, que ya tenía casi 5 años, llevó los anillos con orgullo, mientras Elena, en brazos de su abuela materna, balbuceaba alegremente. Para los vecinos y amigos, aquella unión parecía precipitada, pero quienes conocían a la pareja entendían que era el resultado natural de 2 almas que se habían encontrado en el momento justo. El primer año juntos fue de adaptación. Mateo vendió su apartamento y se mudó a la modesta casa que Carmen había compartido con Alejandro. Al principio, Pablo mostraba cierta reserva hacia él. El niño recordaba a su padre biológico y a veces preguntaba cuándo volvería. «Papá está en el cielo, cariño», le explicaba Carmen con paciencia. «Pero ahora tenemos a Mateo, que te quiere mucho». Poco a poco, Pablo comenzó a aceptar a Mateo. El momento decisivo llegó cuando Mateo pasó 3 noches seguidas junto a la cama del niño, consolándolo durante un episodio de fiebre alta. «¿Te vas a quedar siempre con nosotros?», preguntó Pablo una mañana mientras desayunaban. «Siempre», prometió Mateo revolviendo el cabello del pequeño. «Siempre estaré aquí para ti».
para tu hermana y para tu madre. Aquella promesa marcó el verdadero inicio de su vida como familia. Mateo asumió plenamente el rol de padre, no solo en lo económico, sino también en lo emocional. Cada mañana se levantaba temprano para preparar el desayuno antes de ir al trabajo. Por las tardes ayudaba a Pablo con sus deberes y jugaba con Elena, cuyas primeras palabras incluyeron «papá», refiriéndose a él. Carmen observaba con emoción cómo aquel hombre, que había entrado en sus vidas por casualidad, se entregaba por completo a ser el pilar que todos necesitaban. Trabajaba horas extras para poder pagar una escuela mejor para los niños. Renunciaba a sus propios gustos para que nunca les faltara nada, y aún así, siempre encontraba tiempo para estar presente en cada momento importante. Los domingos se convirtieron en días sagrados para la familia. Después de misa paseaban por el parque o visitaban las orillas del Guadalquivir. Mateo enseñó a Pablo a montar en bicicleta en los jardines del Alcázar y le leía cuentos a Elena antes de dormir, creando voces diferentes para cada personaje. Con el paso de los años, la presencia de Alejandro se fue diluyendo en la memoria de Pablo, y Elena solo conocía a su padre biológico por las fotografías que Carmen guardaba con respeto en un álbum. Para ellos Mateo era simplemente papá, el hombre que besaba sus heridas, celebraba sus logros y los reprendía cuando era necesario. La familia Ramírez Olivares se consolidó como un ejemplo en el barrio. Carmen recuperó la alegría que había perdido tras la pérdida de Alejandro y volvió a dar clases de piano en el conservatorio con renovado entusiasmo. Mateo ascendió en su empresa hasta convertirse en jefe de proyectos, lo que les permitió mudarse a una casa más amplia en un mejor barrio, con un pequeño jardín donde los niños podían jugar. Sin embargo, a medida que Pablo se acercaba a la adolescencia, Mateo comenzó a notar cambios sutiles en su comportamiento. El niño que lo idolatraba ahora cuestionaba algunas de sus decisiones y en ocasiones mostraba una actitud desafiante. Mateo lo atribuía a la edad y procuraba mantener la calma, recordando su propia adolescencia. «Es normal que esté así», le decía a Carmen cuando Pablo daba un portazo. «Está creciendo, buscando su identidad». Lo que Mateo no podía prever era que aquellos pequeños desafíos eran solo el preludio de una tormenta que amenazaría los cimientos de la familia que tanto había cuidado y amado durante todos esos años. Los años pasaron con la fluidez del agua del Guadalquivir. Mateo observaba con orgullo cómo sus hijos crecían. Pablo, que ahora tenía 12 años, mostraba un talento especial para el fútbol y las matemáticas, mientras que Elena, con 9 primaveras, había heredado la sensibilidad musical de su madre y tocaba el violín con una destreza impropia para su edad. Cada mañana, Mateo se despertaba antes que el sol para preparar desayunos diferentes cada día. Los desayunos de papá, como los llamaban los niños, se habían convertido en una tradición familiar ineludible. Tortillas españolas los lunes, tostadas con tomate y aceite de oliva los martes, churros caseros los miércoles. La cocina se llenaba de risas y conversaciones mientras todos compartían sus planes para la jornada. «Pablo, hoy tienes entrenamiento de fútbol a las 5, ¿verdad?», preguntó Mateo mientras servía zumo de naranja recién exprimido. «¿Puedo salir antes del trabajo para llevarte?». «Sí, tenemos partido amistoso contra el equipo del barrio Santa Cruz», respondió Pablo con entusiasmo. «El entrenador dice que si jugamos bien, podría seleccionarme para el equipo titular. Allí estaré para verte», prometió Mateo revolviendo el pelo de su hijo con cariño. No me lo perdería por nada del mundo. Y ciertamente, no se lo perdía. A pesar de sus responsabilidades como jefe de proyectos en la constructora, Mateo reorganizaba su agenda para estar presente en cada evento importante de sus hijos. El director del colegio lo conocía bien, pues nunca faltaba a una reunión de padres. En la escuela de música donde Elena tomaba clases, las otras madres comentaban con admiración cómo aquel hombre, que ni siquiera era el padre biológico, demostraba más dedicación que muchos progenitores. Las vacaciones familiares también reflejaban su compromiso. Cada verano, Mateo planeaba meticulosamente un viaje especial. Un año visitaron Barcelona para ver la Sagrada Familia, otros recorrieron los pueblos blancos de Andalucía, y cuando Pablo cumplió 11 años,
Los llevó a Madrid para ver jugar a su equipo favorito en el Santiago Bernabéu. No eran vacaciones lujosas, pero estaban llenas de momentos inolvidables, cuidadosamente diseñados para fortalecer los vínculos familiares. Carmen observaba a su marido con una mezcla de admiración y gratitud. Durante una cena para celebrar su 8º aniversario de bodas, mientras los niños dormían, le confesó: «A veces me pregunto qué hice para merecerte, Mateo. Has dado tanto a esta familia. Has amado a mis hijos como si fueran tuyos». «Son mis hijos, Carmen», respondió Mateo con convicción. «Quizás no llevemos la misma sangre, pero los quiero con toda mi alma. Formar esta familia contigo ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida». Y era cierto. Para Mateo no había mayor satisfacción que ver crecer a Pablo y Elena, enseñarles valores, celebrar sus éxitos y consolarlos en sus fracasos. Guardaba como tesoros cada dibujo infantil, cada tarjeta del Día del Padre hecha a mano, cada medalla deportiva de Pablo y cada diploma de los recitales de Elena. Los cumpleaños eran ocasiones especiales en casa de los Ramírez Olivares. Mateo se esmeraba especialmente en esos días, decorando la casa, preparando la tarta favorita del homenajeado y organizando juegos y sorpresas. Para el 10º cumpleaños de Elena, transformó el jardín en un pequeño escenario donde la niña pudo dar su primer recital para familiares y amigos. La expresión de felicidad en el rostro de su hija cuando terminó de tocar y recibió los aplausos fue un recuerdo que Mateo atesoraría para siempre. La relación con los abuelos maternos, Antonio y Dolores, también se fortaleció con los años. Al principio, habían recibido a Mateo con cierta reserva, preocupados por la rapidez con que su hija había rehecho su vida tras el fallecimiento de Alejandro. Sin embargo, con el tiempo, no pudieron sino reconocer el impacto positivo que Mateo tenía en la vida de sus nietos. «Eres un buen hombre, Mateo», le dijo Antonio una Nochebuena, mientras compartían una copa de coñac después de la cena familiar. «Alejandro era como un hijo para mí, y pensé que nadie podría ocupar su lugar. Me alegra haberme equivocado». Aquellas palabras significaron mucho para Mateo, que siempre había respetado la memoria de Alejandro, permitiendo que Carmen mantuviera fotografías de su primer marido en la casa y hablara de él con los niños cuando surgía la ocasión. Nunca había intentado reemplazar a Alejandro, sino complementar su ausencia con una presencia constante y amorosa. El trabajo de Mateo también prosperaba. Su empresa lo envió a supervisar proyectos cada vez más importantes, lo que suponía un mayor salario, pero también más responsabilidades. Hubo semanas difíciles en las que apenas veía a su familia debido a las exigencias laborales. En esas ocasiones, llamaba a casa varias veces al día, y cuando finalmente llegaba, aunque fuera tarde, se tomaba el tiempo para entrar en las habitaciones de los niños, darles un beso de buenas noches y dejarles una nota que pudieran leer al despertar. Con los extras que ganaba, Mateo abrió cuentas de ahorro para la universidad de ambos niños. «Tu educación es la mejor inversión que puedo hacer», les decía. También insistió en que aprendieran inglés desde pequeños, pagándoles clases particulares y campamentos de verano bilingües. «El mundo es cada vez más global», explicaba a Carmen cuando ésta se preocupaba por los gastos. «Quiero que tengan todas las oportunidades que yo no tuve». A medida que Pablo entraba en la pubertad, Mateo se esforzó por mantener una comunicación abierta con él. Recordaba su propia adolescencia como una etapa confusa y quería evitar que su hijo pasara por las mismas incertidumbres. «Puedes hablar conmigo de cualquier cosa, hijo», le decía durante sus charlas nocturnas. «No importa qué sea, siempre te escucharé». Al principio, Pablo se mostraba receptivo a estas conversaciones. Compartía sus inquietudes sobre el colegio, sus amistades e incluso sus primeros enamoramientos. Mateo lo escuchaba sin juzgar, ofreciendo consejos, pero también dándole espacio para que tomara sus propias decisiones. Sin embargo, algo comenzó a cambiar cuando Pablo cumplió 15 años. El adolescente empezó a distanciarse, a pasar más tiempo en su habitación y menos con la familia. Sus respuestas se volvieron monosílabos y su actitud cada vez más irascible. Mateo intentaba no tomárselo como algo personal, atribuyéndolo a los cambios propios de la edad. Elena, por su parte,
Seguía siendo la niña dulce que corría a abrazar a su padre cada vez que llegaba del trabajo. Con 11 años, ya mostraba una madurez que sorprendía a sus profesores. «Es una niña muy centrada», decían en las reuniones escolares. Mateo se sentía especialmente orgulloso de ella, de su sensibilidad y su determinación. Para el 16º cumpleaños de Pablo, Mateo organizó una fiesta especial. Sabía que su hijo atravesaba un momento difícil y quería demostrarle que, a pesar de los roces, seguía siendo fundamental en su vida. Invitó a sus compañeros del equipo de fútbol, decoró el jardín con luces y contrató a un DJ para que pusiera la música que le gustaba a los adolescentes. Incluso preparó su famosa paella, el plato favorito de Pablo. La fiesta fue un éxito entre los jóvenes, pero Mateo notó que Pablo apenas le dirigió la palabra durante toda la celebración. Cuando intentó hacerse una foto con él, el adolescente se escabulló con una excusa. Carmen restó importancia al incidente. «Es la edad, Mateo. Quiere impresionar a sus amigos y nosotros somos los padres aburridos», dijo entre risas. Pero Mateo percibía algo más profundo, una grieta que comenzaba a formarse en su relación con Pablo. Una noche, mientras revisaba los gastos familiares en su despacho, encontró una tarjeta del Día del Padre que Elena le había hecho en el colegio. Dentro, con su caligrafía infantil, había escrito: «Para el mejor papá del mundo, que siempre tiene tiempo para nosotros». Aquellas palabras le conmovieron profundamente. La realidad, sin embargo, era más compleja de lo que Mateo podía imaginar. Lo que él no sabía era que algunos compañeros de clase habían comenzado a burlarse de Pablo por no llevar el apellido de Mateo. «¿Por qué te apellidas Olivares si tu padre es Ramírez?», le preguntaban con malicia. Estas burlas habían despertado en Pablo preguntas sobre su verdadera identidad y, sobre todo, sobre la relación entre Mateo y él. Una tarde, mientras ayudaba a Carmen a ordenar el trastero, Pablo encontró una caja con objetos personales de Alejandro: su uniforme militar, algunas medallas y un diario. Esa noche, a solas en su habitación, comenzó a leer el diario de su padre biológico, descubriendo a un hombre que apenas recordaba. Las palabras de Alejandro, sus reflexiones sobre la paternidad y sus esperanzas para el futuro de su hijo, removieron algo en el interior de Pablo. La semilla de la duda estaba plantada. A medida que Mateo intentaba acercarse, Pablo construía un muro invisible entre ellos. Elena, que adoraba a su hermano mayor, comenzaba a imitar algunos de sus comportamientos, aunque todavía mantenía un fuerte vínculo con Mateo. Lo que ninguno podía prever era cómo aquella pequeña grieta se convertiría en un abismo que amenazaría con destruir todo lo que Mateo había construido durante años de amor y dedicación. El verano en que Pablo cumplió 17 años, Sevilla ardía bajo un sol implacable. El Guadalquivir fluía perezosamente, mientras los turistas buscaban refugio en las sombras de los naranjos. En casa de los Ramírez Olivares, sin embargo, el calor exterior palidecía en comparación con la tensión que crecía entre sus paredes. Mateo regresaba del trabajo, agotado tras una jornada especialmente dura, supervisando la construcción de un complejo de oficinas en las afueras de la ciudad. Al entrar, encontró la casa inusualmente silenciosa. Dejó su maletín en el recibidor y aflojó su corbata, buscando algún indicio de vida familiar. «¿Carmen? ¿Niños?», llamó adentrándose en la sala de estar. Elena apareció desde la cocina con una sonrisa tímida. «Hola, papá. Mamá ha salido a comprar ingredientes para la cena», explicó la adolescente, ahora con 14 años y una belleza naciente que recordaba a su madre. «¿Y tu hermano?», preguntó Mateo besando la frente de su hija. La expresión de Elena cambió. Un destello de preocupación cruzó su rostro. «Está en su habitación. Ha discutido con mamá antes de que salieras». Mateo suspiró. Las discusiones entre Pablo y Carmen se habían vuelto habituales en los últimos meses. El adolescente cuestionaba cada norma, cada límite, cada sugerencia. Mateo había intentado mediar, pero sus intervenciones solían empeorar la situación. «¿Sabes por qué discutieron esta vez?», preguntó mientras se dirigía a la cocina para servirse un vaso de agua. Elena se encogió de hombros, jugueteando con un mechón de su cabello castaño. «Algo sobre el festival de música de este fin de semana. Pablo quiere ir con sus amigos y quedarse a dormir en casa de Javier,
pero mamá le dijo que no puede, porque tiene exámenes la semana que viene. Mateo asintió, pensativo. El festival en cuestión tenía fama de ser un lugar donde los jóvenes consumían alcohol y otras sustancias. Carmen y él habían acordado no permitir que Pablo asistiera, pero no le sorprendió que el adolescente hubiera intentado convencer a su madre por separado. «Voy a hablar con él», dijo Mateo dirigiéndose hacia las escaleras. «Ten cuidado, papá», advirtió Elena con una sabiduría impropia de su edad. «Está de muy mal humor». Mateo sonrió a su hija y subió las escaleras con determinación. Al llegar a la puerta de Pablo, respiró hondo antes de golpear suavemente. «Pablo, soy yo. ¿Puedo pasar?» No hubo respuesta inmediata, solo el sonido amortiguado de música rock a través de la puerta. Mateo insistió. «Hijo, me gustaría hablar contigo un momento». Finalmente, la música bajó de volumen y la voz malhumorada de Pablo respondió. «Está abierto». Mateo entró en la habitación, un espacio que reflejaba la transición de niño a hombre. Pósters de equipos de fútbol convivían con imágenes de bandas de rock. Libros escolares se apilaban junto a novelas gráficas y ropa limpia se mezclaba con la sucia en el suelo. Pablo estaba sentado en la cama, con su teléfono en la mano y una expresión desafiante en el rostro. «Elena me ha dicho que ha habido una discusión con tu madre», comenzó Mateo manteniendo un tono calmado. Pablo puso los ojos en blanco, un gesto que últimamente parecía ser su respuesta habitual a cualquier comentario de sus padres. «No es justo. Todos mis amigos van a ir al festival y yo soy el único que tiene que quedarse en casa estudiando como un perdedor». Mateo se sentó en la silla del escritorio, manteniendo cierta distancia para no invadir el espacio de Pablo. «Entiendo que te sientas así, pero tu madre y yo ya hablamos sobre esto. El festival no es un lugar apropiado para ti y tienes exámenes importantes la semana que viene». «No entiendes nada», estalló Pablo, lanzando su teléfono sobre la cama. «Es el evento del año. Todo el mundo estará allí. Me vais a convertir en el hazmerreír del instituto». «Pablo, hay otras formas de divertirse que no implican riesgos innecesarios», respondió Mateo, esforzándose por mantener la calma. «Además, tu educación es lo primero. Siempre te hemos enseñado la importancia de la responsabilidad». «¿Responsabilidad?», Pablo soltó una risa sardónica. «Hablas como si fueras mi padre». Aquellas palabras golpearon a Mateo como un puño físico. Durante un momento no supo qué responder. Siempre había temido que llegara este día, que Pablo cuestionara su rol en su vida. «Soy tu padre, Pablo», dijo finalmente, con voz firme pero dolida. «Quizás no biológicamente, pero he estado contigo desde que tenías 4 años. Te he criado, te he amado, he estado presente en cada momento importante de tu vida». Pablo se levantó de la cama, su rostro contraído por una mezcla de rabia y confusión. «Mi padre era Alejandro Olivares, un héroe que dio su vida por su país. Tú solo eres el tipo que se casó con mi madre». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Mateo sintió cómo algo se rompía dentro de él, pero se esforzó por no mostrar cuánto le habían herido aquellas palabras. «Entiendo que estés pasando por un momento difícil, Pablo», dijo con voz controlada. «La adolescencia es complicada y es normal que tengas preguntas sobre tu identidad, pero no permitiré que me faltes al respeto de esa manera». «¿Respeto?», Pablo prácticamente escupió la palabra. «¿Por qué debería respetarte? No eres nadie para decirme lo que puedo o no puedo hacer». Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta se abrió y Carmen apareció con expresión de alarma. «¿Qué está pasando aquí? Se os oye gritar desde la calle». Pablo aprovechó la interrupción para dirigirse a su madre. «Dile que me deje en paz. Quiero ir al festival con mis amigos. Es mi vida y puedo hacer lo que quiera». Carmen miró a su hijo y luego a su marido, atrapada en medio de un conflicto cada vez más frecuente. «Pablo, ya hemos hablado de esto», comenzó ella. «No es solo por los exámenes. Ese festival no es seguro». «Mamá, por favor», insistió Pablo cambiando su táctica de la ira a la súplica. «Te prometo que tendré cuidado. Javier y yo nos cuidaremos mutuamente. Su hermano mayor estará allí también». Mateo observó cómo Carmen dudaba. Últimamente había notado que su esposa parecía más indulgente con Pablo, como si intentara compensar las tensiones entre padre e hijo siendo más permisiva. «Carmen, acordamos que no»,
intervino Mateo sintiendo la necesidad de mantener un frente unido. No es un buen momento, con los exámenes tan cerca. La mirada que Pablo le dirigió estaba cargada de resentimiento. Carmen, por su parte, parecía incómoda con la situación. Quizás podríamos reconsiderarlo, sugirió ella para sorpresa de Mateo. Si Pablo promete estudiar durante el día y solo va al festival por la noche, ¿estás hablando en serio? Mateo no podía creer lo que oía. Hace 2 días estábamos completamente de acuerdo en que no debía ir. Las personas pueden cambiar de opinión, Mateo, respondió Carmen, con un tono defensivo que rara vez utilizaba con él. Confío en Pablo. Es un buen chico. Pablo sonrió triunfalmente, consciente de que había conseguido dividir a sus padres en esta batalla. Gracias, mamá. Te prometo que no te decepcionaré. Mateo miró a su esposa e hijo, sintiendo que algo fundamental había cambiado en la dinámica familiar. Sin decir una palabra más, salió de la habitación y bajó las escaleras, necesitando espacio para procesar lo ocurrido. Elena lo encontró en la cocina, preparando café con movimientos mecánicos. ¿Estás bien, papá?, preguntó la adolescente, con una percepción que superaba su edad. Mateo intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. Estoy bien, cariño, solo un poco cansado. Elena se acercó y lo abrazó por la cintura, apoyando su cabeza contra su pecho. Te quiero, papá, dijo simplemente. Aquellas palabras fueron un bálsamo para el corazón herido de Mateo. Al menos Elena aún veía en él a un padre, no a un intruso en su vida. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. Pablo obtuvo el permiso para asistir al festival y Mateo decidió no insistir en el tema para evitar más conflictos. Sin embargo, la grieta ya estaba abierta y comenzaba a extenderse. Una noche, mientras cenaban, Pablo anunció que había decidido solicitar información sobre la academia militar. «Quiero seguir los pasos de mi padre», declaró, mirando directamente a Mateo mientras enfatizaba la palabra padre. «Quiero hacer algo significativo con mi vida, algo que importe». Mateo sintió la puñalada, pero mantuvo la compostura. «Es una decisión importante, Pablo. Deberíamos investigar todas tus opciones». «Ya he investigado», respondió el adolescente con frialdad. «He hablado con el coronel Márquez, que conoció a mi padre. Dice que tengo potencial». Carmen parecía dividida entre el orgullo y la preocupación. «¿Cuándo hablaste con el coronel Márquez?», preguntó. «Ha venido al instituto a dar una charla sobre carreras militares», explicó Pablo. «Me quedé después para hablar con él. Me contó muchas historias sobre mi padre, sobre lo valiente que era, sobre cómo todos lo respetaban». Mateo notó cómo Carmen se iluminaba al escuchar hablar de Alejandro. A pesar de los años transcurridos, era evidente que una parte de ella seguía conectada a su primer amor. «La carrera militar es muy exigente, Pablo», dijo Mateo con cautela. «Implica mucha disciplina y sacrificio». «¿Crees que no soy capaz?», desafió Pablo, interpretando el comentario como una crítica. «No he dicho eso», respondió Mateo. «Solo quiero que consideres todas las implicaciones antes de tomar una decisión. Lo que pasa es que no soportas que quiera ser como mi verdadero padre», espetó Pablo levantándose de la mesa. «Te molesta que prefiera su ejemplo al tuyo». Elena observaba la escena con los ojos muy abiertos, dividida entre su lealtad hacia su hermano y el dolor que veía en el rostro de Mateo. «Pablo, no le hables así a Mateo», intervino Carmen, pero sin la contundencia que Mateo hubiera esperado. «Es la verdad, mamá. Él intenta controlar nuestras vidas como si tuviera algún derecho». Con esas palabras, Pablo abandonó el comedor, dejando un silencio pesado tras de sí. Elena miró a su madre, esperando que defendiera más firmemente a Mateo, pero Carmen solo suspiró y comenzó a recoger los platos. «Está confundido», dijo, como si eso explicara todo. «Es normal que tenga curiosidad sobre Alejandro». «No es solo curiosidad, Carmen», respondió Mateo con voz cansada. «Es como si deliberadamente quisiera borrarme de su vida. Y tú pareces estar de acuerdo con él». «Eso no es justo», se defendió Carmen. «Solo estoy intentando entender por lo que está pasando». Mateo la miró largamente antes de hablar. «Entender es una cosa, Carmen. Permitir que me falte al respeto es otra muy distinta». Aquella noche, por primera vez en muchos años, Mateo y Carmen durmieron dándose la espalda,
separados por algo más que el espacio físico entre ellos. La primavera sevillana engalanaba la ciudad con el aroma de los azahares, pero en casa de los Ramírez Olivares el ambiente se había vuelto irrespirable. Los desayunos familiares, antes llenos de conversaciones animadas, transcurrían ahora en un silencio apenas interrumpido por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Mateo intentaba mantener la normalidad, pero cada vez resultaba más difícil ignorar el muro que Pablo había construido entre ellos. El adolescente apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era con un tono cargado de desdén. Elena, atrapada en medio de la tensión familiar, oscilaba entre seguir el ejemplo de su hermano mayor y mantener el vínculo con el hombre que la había criado. Una mañana de domingo, mientras preparaba tortitas, las favoritas de Pablo cuando era niño, Mateo escuchó a su hijo adolescente hablando con Elena en la sala. «No entiendo por qué sigues llamándole papá», decía Pablo. «Ni siquiera es nuestro padre de verdad». «Pero él siempre ha cuidado de nosotros», respondió Elena con voz dubitativa. «Y yo apenas recuerdo a papá, Alejandro». «Eso es porque eras muy pequeña», explicó Pablo. «Pero eso no cambia la realidad. Nuestro verdadero padre era un héroe, no un simple albañil». «Mateo no es albañil, es ingeniero», corrigió Elena. «Y ha hecho muchas cosas por nosotros». «Porque se casó con mamá y venimos en el paquete», respondió Pablo con amargura. «No te engañes, Elena. Si pudiera librarse de nosotros, lo haría». Mateo dejó caer la espátula, produciendo un ruido que alertó a los adolescentes de su presencia. Se hizo un silencio incómodo mientras recogía el utensilio. Con el corazón pesado, regresó a la cocina donde Carmen preparaba café. «¿Has escuchado lo que dice tu hijo?», preguntó Mateo en voz baja, para que los chicos no pudieran oírle. «Pablo está pasando por una fase difícil», respondió Carmen, evitando su mirada. «Está idealizando a Alejandro porque nunca lo conoció realmente». «No es solo eso, Carmen», insistió Mateo. «Está convenciendo a Elena de que yo no soy su padre, de que no los quiero, y tú no haces nada para corregirlo». Carmen dejó la cafetera sobre la encimera con un golpe más fuerte del necesario. «¿Qué quieres que haga, Mateo? ¿Que le prohíba hablar de su padre biológico? Alejandro era mi marido, el padre de mis hijos. No puedo borrar su memoria». «No te pido que borres nada», respondió Mateo, sintiendo cómo la frustración crecía dentro de él. «Te pido que no permitas que Pablo me falte al respeto y que confunda a Elena. He dedicado 13 años de mi vida a esta familia, Carmen. 13 años amándolos como si fueran mis hijos de sangre». Antes de que Carmen pudiera responder, Pablo entró en la cocina. Miró la escena con suspicacia. «¿De qué estáis hablando?», preguntó, cruzándose de brazos. «De nada importante», respondió Carmen rápidamente, evitando el conflicto. «¿Quieres tortitas?». «No tengo hambre», contestó Pablo secamente. Mateo respiró hondo, decidiendo que era momento de enfrentar la situación directamente. «Pablo, me gustaría hablar contigo. Creo que hay muchas cosas que necesitamos aclarar entre nosotros». El adolescente lo miró con indiferencia calculada. «No tenemos nada de qué hablar». «Te equivocas», insistió Mateo. «Tenemos que hablar sobre el respeto, sobre la familia, sobre cómo tus palabras y acciones afectan a todos en esta casa». Pablo soltó una risa despectiva. «¿Respeto? ¿Familia? Tú no eres mi familia, Mateo. Mi familia son mi madre, mi hermana y el recuerdo de mi padre. Tú solo eres un inquilino». «¡Pablo!», exclamó Carmen, pero sin la firmeza necesaria. Mateo sintió como si le hubieran dado una bofetada. 13 años de dedicación, de amor incondicional, de sacrificios diarios, reducidos a la condición de inquilino. Miró a Carmen, esperando que defendiera el vínculo familiar que habían construido juntos, pero ella permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo de la cocina. «Ya veo», dijo Mateo finalmente con una calma que no reflejaba la tormenta en su interior. «Si así es como me ves, Pablo, quizás sea mejor que reconsideremos algunos aspectos de nuestra convivencia». «¿Qué quieres decir?», preguntó Carmen, alarmada por el tono de su marido. «Quiero decir que si no soy parte de esta familia, como Pablo afirma y tú pareces aceptar con tu silencio, entonces no tiene sentido que siga asumiendo responsabilidades como si lo fuera». «Mateo, no dramatices», dijo Carmen acercándose a él.
Pablo no quería decir eso, ¿verdad, hijo? Pablo los observaba con una expresión inescrutable. Es exactamente lo que quería decir, respondió antes de dar media vuelta y salir de la cocina. Elena, que había estado escuchando desde el pasillo, entró con los ojos llenos de lágrimas. «No le hagas caso, papá», dijo abrazando a Mateo. Pablo está enfadado, pero no lo dice en serio. Mateo abrazó a su hija conmovido por su lealtad, pero consciente de que la situación había llegado a un punto crítico. Algo fundamental se había roto en la familia que tanto amaba. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de tensión contenida. Mateo se sumergió en su trabajo, llegando más tarde a casa y saliendo más temprano. Comenzó a cenar solo en su despacho, evitando las comidas familiares que ahora se habían convertido en campos de batalla silenciosos. Carmen intentó hablar con él en varias ocasiones, pero sus conversaciones terminaban siempre en el mismo punto muerto. Ella defendía que Pablo necesitaba tiempo y comprensión, mientras Mateo insistía en que lo que el adolescente necesitaba eran límites claros y respeto por la figura paterna, independientemente de la biología. Una noche, mientras revisaba algunos documentos del trabajo, Mateo encontró una antigua fotografía familiar tomada durante unas vacaciones en la costa. En ella Pablo, con unos 10 años, sonreía ampliamente con el brazo de Mateo sobre sus hombros. Elena, pequeña aún, estaba en brazos de Carmen. Todos parecían felices, unidos, una verdadera familia. ¿Cómo habían llegado a este punto? Mateo guardó la fotografía en su cartera, como un recordatorio de lo que alguna vez tuvieron y ahora parecía desvanecerse. El incidente que marcaría un antes y un después ocurrió una semana después. Mateo regresaba de una reunión importante cuando recibió una llamada de Carmen. «Mateo, necesito que vengas a casa ahora mismo. Pablo ha sido detenido». El corazón de Mateo dio un vuelco. «¿Detenido? ¿Por qué? ¿Está bien?» «Está en la comisaría de Triana. Él y algunos amigos fueron sorprendidos consumiendo alcohol en un parque. No es grave, pero necesitan que un adulto responsable lo recoja». «Voy para allá», dijo Mateo cambiando inmediatamente de dirección. «¿Por qué no vas tú?» «Estoy en Valencia, en el Congreso de Música, ¿recuerdas? No puedo tomar un avión y estar allí antes de la medianoche». Mateo había olvidado por completo que Carmen estaba de viaje profesional. Con la tensión en casa, los detalles cotidianos a veces se difuminaban. «Cierto, lo siento. Me ocuparé de todo, no te preocupes». Cuando llegó a la comisaría, encontró a Pablo sentado en un banco, con aspecto desaliñado y el ceño fruncido. El oficial de policía explicó que los jóvenes no serían acusados formalmente, pero que consideraban importante que los padres estuvieran informados de la situación. «Su hijo y sus amigos tienen suerte de que solo estuvieran bebiendo», comentó el policía. «Estos días vemos muchos casos de consumo de sustancias más peligrosas». Mateo asintió, agradeciendo al oficial su comprensión. Firmó los documentos necesarios y salió con Pablo, que se mantuvo en silencio hasta que estuvieron en el coche. «No era necesario que vinieras tú», dijo finalmente el adolescente. «Podrían haber llamado a los padres de Javier». «Soy tu padre, Pablo», respondió Mateo con firmeza. «Por supuesto que iba a venir». «No eres mi padre», respondió Pablo con el rostro endurecido. «Estoy harto de que pretendas serlo». Mateo apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Respiró hondo, intentando controlar su frustración. «He estado en tu vida desde que tenías 4 años, Pablo. Te he cuidado, alimentado, educado. He estado presente en cada momento importante. Si eso no me convierte en tu padre, no sé qué lo haría». «Un papel no te convierte en padre», replicó Pablo. «Mi padre era Alejandro Olivares, no tú. Y sin embargo aquí estoy yo, recogiendo a mi hijo de una comisaría a las 11 de la noche, mientras tú te emborrachas en un parque», respondió Mateo, incapaz de contener su frustración. «¿Dónde está tu héroe ahora, Pablo? ¿Dónde está Alejandro cuando lo necesitas?» Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Mateo se arrepintió. No era justo utilizar la ausencia de Alejandro como arma, especialmente cuando el hombre había fallecido sirviendo a su país. Pablo lo miró con odio puro. «Al menos él murió con honor, no como tú, que solo vives para controlar nuestras vidas y hacerte el importante». El resto del trayecto,
transcurrió en un silencio sepulcral. Al llegar a casa, Pablo salió del coche dando un portazo y corrió a su habitación. Mateo se quedó sentado en el vehículo, intentando procesar lo ocurrido. Cuando finalmente entró en la casa, encontró a Elena despierta, esperándole en la sala con ojos preocupados. «¿Pablo está bien?», preguntó. «Está bien», respondió Mateo sentándose pesadamente en el sofá. «Solo fue un susto». Elena se sentó junto a él, apoyando su cabeza en su hombro, como solía hacer de pequeña. «Lo siento, papá», dijo suavemente. «Sé que Pablo está siendo muy injusto contigo». Mateo abrazó a su hija, agradecido por su comprensión. «No te preocupes por mí, cariño. Son cosas que pasan». Pero mientras consolaba a Elena, una idea comenzaba a formarse en la mente de Mateo. Una idea drástica que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. El amanecer encontró a Mateo sentado en el pequeño balcón de su dormitorio, contemplando cómo Sevilla despertaba lentamente. No había logrado conciliar el sueño en toda la noche, su mente repleta de recuerdos, dudas y, sobre todo, una profunda sensación de fracaso. 13 años dedicados a construir una familia, a ser un buen padre y esposo. ¿Para qué? Para que al final lo trataran como a un extraño, como a alguien cuya presencia apenas se toleraba. Carmen había regresado de Valencia pasada la medianoche. Mateo le contó lo sucedido con Pablo, omitiendo los detalles más dolorosos de su conversación. Ella escuchó en silencio, con esa expresión de cansancio que últimamente parecía no abandonarla. «Hablaré con él mañana», fue su única respuesta antes de meterse en la cama y darle la espalda. Mateo observó cómo los primeros rayos de sol iluminaban los tejados de la ciudad que tanto amaba. Había llegado a Sevilla hace 15 años, buscando un nuevo comienzo tras una ruptura dolorosa en Madrid. Nunca imaginó que encontraría el amor, una familia, todo lo que siempre había deseado, y que luego lo perdería de forma tan cruenta, porque lo había perdido, de eso estaba seguro. La conexión con Pablo, construida a lo largo de años de paciencia y dedicación, estaba rota. Carmen, quien debería haber sido su aliada, parecía cada vez más distante, incapaz o quizás no dispuesta a defender el lugar de Mateo en la familia. Y Elena, su dulce Elena, quedaba atrapada en medio de un conflicto que amenazaba con arrastrarla también. Con determinación, Mateo se levantó y se dirigió a su despacho. Encendió el ordenador y comenzó a escribir un correo electrónico a Jorge Mendoza, su mentor en la empresa y actual director general. Hacía meses que Jorge le había ofrecido supervisar un proyecto importante en Portugal, una oportunidad que Mateo había rechazado para no alejarse de su familia. Ahora, esa distancia parecía exactamente lo que necesitaba. «Querido Jorge», escribió, «he reconsiderado tu oferta sobre el proyecto de Lisboa. Si sigue en pie, me gustaría aceptarla». Apenas unos minutos después de enviar el correo, su teléfono sonó. Jorge, siempre madrugador, no había perdido tiempo. «Mateo, me alegra que hayas cambiado de opinión», dijo sin preámbulos. «El proyecto es tuyo. ¿Cuándo podrías incorporarte? ¿Cuánto antes me necesitas?» «Honestamente, ayer mismo», rió Jorge. «El equipo está esperando un líder y tú eres el mejor para el puesto. ¿Una semana te parece suficiente?» Una semana. 7 días para reorganizar su vida, para tomar decisiones que nunca pensó tener que afrontar. «Una semana será suficiente», confirmó Mateo, sintiendo un nudo en la garganta. Después de colgar, permaneció sentado en silencio, asimilando lo que acababa de hacer. El proyecto de Lisboa duraría al menos 6 meses, posiblemente un año. 6 meses lejos de la casa que había convertido en un hogar, lejos de Carmen, de Pablo, de Elena. Pero quizás esa distancia era precisamente lo que todos necesitaban para valorar lo que tenían o para aceptar que ya no quedaba nada que salvar. Con paso decidido, Mateo se dirigió al dormitorio que compartía con Carmen. Ella ya estaba despierta, revisando su teléfono en la cama. «Tenemos que hablar», dijo Mateo sentándose en el borde del colchón. Carmen dejó el teléfono, con una expresión de alarma en su rostro. «¿Qué ocurre?» «He aceptado dirigir el proyecto de Lisboa», anunció Mateo manteniendo un tono neutral. «Me iré en una semana». Carmen lo miró fijamente, como si estuviera procesando sus palabras.
¿Lisboa? Pero, ¿por cuánto tiempo? Mínimo 6 meses, probablemente más. ¿Y nosotros? ¿Tu familia?, preguntó ella, incorporándose. ¿Has pensado en nosotros antes de tomar esta decisión? Mateo no pudo evitar una sonrisa amarga. ¿Mi familia? Según tu hijo, yo no formo parte de esta familia. Soy solo un inquilino, ¿recuerdas? Y tú no has hecho nada para corregir esa percepción. Eso no es justo, Mateo, protestó Carmen. Pablo está pasando por un momento difícil. Es solo una fase. Una fase que lleva más de un año, Carmen. Una fase durante la cual me has dejado solo, sin apoyo, mientras nuestro hijo me trata como a un extraño y nuestra hija comienza a dudar de su relación conmigo. Carmen guardó silencio, incapaz de negar la verdad en las palabras de Mateo. Entonces, ¿esta es tu solución? ¿Huir a otro país? No estoy huyendo, respondió Mateo con firmeza. Estoy dando un paso atrás para que todos podamos ver con claridad. Tú y los chicos tendréis tiempo para decidir si realmente me queréis en vuestras vidas, y yo tendré tiempo para reflexionar sobre si quiero seguir en una familia que no me considera como tal. Carmen lo miró con una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Estás planteando separarnos? Mateo suspiró profundamente. No lo sé, Carmen. Lo único que sé es que no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir despertándome cada día para ser tratado con desdén por el chico que he criado como a un hijo. No puedo seguir viendo cómo mi esposa permanece en silencio mientras me faltan al respeto. Me merezco algo mejor que esto, y hasta que no lo reconozcáis necesito distancia. El desayuno de aquella mañana fue tenso. Pablo, con claros signos de resaca, apenas tocó su comida. Elena observaba a todos con ojos preocupados, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. Mateo esperó a que todos estuvieran presentes para dar la noticia. «Tengo algo que comunicaros», dijo, atrayendo la atención de los adolescentes. «La semana que viene me trasladaré temporalmente a Lisboa para dirigir un proyecto importante». Pablo levantó la mirada de su plato, con una expresión que Mateo no supo interpretar. ¿Alivio? ¿Sorpresa? ¿Un atisbo de preocupación, quizás? «¿Cuánto tiempo?», preguntó Elena, con voz temblorosa. «Al menos 6 meses, cariño», respondió Mateo, sintiendo una punzada al ver el rostro afligido de su hija. «Pero vendré a visitaros cuando pueda y podréis venir a Lisboa durante las vacaciones». Elena dejó su cuchara y salió corriendo de la cocina. Carmen hizo ademán de seguirla, pero Mateo la detuvo con un gesto. «Déjala procesar la noticia», dijo, y luego se dirigió a Pablo. «¿Tienes algo que decir?». El adolescente se encogió de hombros con afectada indiferencia. «Es tu vida. Haz lo que quieras». «Tienes razón, Pablo», respondió Mateo sosteniendo su mirada. «Es mi vida y tengo derecho a vivirla con dignidad y respeto, algo que últimamente no he encontrado en esta casa». Pablo apartó la mirada, incómodo por primera vez en mucho tiempo. Quizás, pensó Mateo, el chico nunca esperó que sus palabras y acciones tuvieran consecuencias reales. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Mateo organizó su traslado, encontró un apartamento en Lisboa a través de la empresa y comenzó a empacar lo estrictamente necesario. Carmen oscilaba entre la incredulidad, la ira y la tristeza, como si no pudiera creer que Mateo realmente fuera a marcharse. Elena fue la más afectada. Pasaba horas en su habitación, negándose a hablar con nadie, o seguía a Mateo por la casa como cuando era pequeña, como si temiera que desapareciera de un momento a otro. «¿Por qué tienes que irte, papá?», le preguntó una tarde, mientras Mateo ordenaba algunos libros que llevaría consigo. «Si es por lo que dice Pablo, no le hagas caso. Él no habla en serio». Mateo abrazó a su hija, sintiendo cómo su corazón se rompía un poco más. «No es solo por Pablo, cariño. A veces los adultos necesitamos espacio para pensar, para valorar lo que tenemos. Este tiempo separado será bueno para todos». «Pero yo no quiero que te vayas», sollozó Elena. «Te voy a echar mucho de menos». «Y yo a ti, mi niña», respondió Mateo conteniendo sus propias lágrimas. «Pero te prometo que estaremos en contacto todos los días. Y pronto vendrás a visitarme a Lisboa. Te encantará. Es una ciudad preciosa». Pablo, por su parte,
Mantenía una actitud distante, como si la partida de Mateo no le afectara en absoluto. Sin embargo, Mateo lo encontró una noche en su despacho, mirando el mapa de Lisboa que había dejado sobre el escritorio. ¿Necesitas algo, Pablo?, preguntó Mateo, sorprendido de encontrarlo allí. El adolescente se sobresaltó, como si hubiera sido pillado haciendo algo indebido. Solo curioseaba, respondió, recuperando rápidamente su tono indiferente. Así que te vas a Lisboa. Así es, confirmó Mateo. ¿Es por lo que dije? ¿Por lo de la comisaría? Mateo consideró su respuesta con cuidado. Era la primera vez en meses que Pablo iniciaba una conversación con él. Es por muchas cosas, Pablo. Por lo que dijiste, sí, pero también por lo que no has dicho. Por cómo me has tratado durante el último año. Por cómo tu madre ha permitido ese trato. Por cómo me siento en mi propia casa. Pablo asintió lentamente, como asimilando sus palabras. Entiendo, dijo finalmente, y por un momento Mateo creyó ver un destello de remordimiento en sus ojos. Bueno, suerte en Lisboa. Antes de que Mateo pudiera responder, Pablo ya había salido del despacho. Fue un intercambio breve, pero de alguna manera significativo. La noche antes de su partida, Mateo y Carmen tuvieron su conversación más sincera en meses. Sentados en el sofá del salón, con los niños ya acostados, Carmen finalmente expresó lo que había estado guardando. «No quiero que te vayas, Mateo», dijo con lágrimas en los ojos. «Sé que no he sido justa contigo, que he permitido que Pablo te falte al respeto. Tenía tanto miedo de perderlo a él que no me di cuenta de que te estaba perdiendo a ti». Mateo tomó sus manos entre las suyas, sintiendo el familiar calor de la mujer que había amado durante tantos años. «Te entiendo, Carmen, de verdad que sí. Pablo es tu hijo, llevas su sangre, compartís un vínculo que yo nunca tendré con él. Es natural que quieras protegerlo, apoyarlo. Pero tú también eres parte de esta familia», insistió Carmen. «Has sido un padre maravilloso para nuestros hijos, un esposo excepcional. No quiero que todo eso se pierda por un mal momento». «No se perderá si realmente lo valoráis», respondió Mateo suavemente. «Esta separación nos dará perspectiva. A todos. Tú y los chicos tendréis que arreglárselas sin mí durante un tiempo, experimentar cómo es la vida cuando no estoy ahí para resolver cada problema, para poner orden, para proporcionar estabilidad». Carmen lo miró con una nueva comprensión. «¿Esto es una lección?» «No», respondió Mateo con honestidad. «Es una oportunidad, para mí, para vosotros, para nuestra familia. Una oportunidad de decidir qué queremos realmente y qué estamos dispuestos a hacer para conseguirlo». Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Carmen y Mateo durmieron abrazados, como si ambos temieran que al soltarse, algo fundamental se rompería para siempre. La mañana de la partida amaneció con un cielo encapotado, inusual en Sevilla. La casa estaba inusualmente silenciosa mientras Mateo terminaba de preparar su equipaje. Carmen le ayudaba en silencio, doblando camisas con esmero. Elena, con los ojos hinchados de tanto llorar, se aferraba al brazo de su padre como si quisiera anclarlo a casa. Lo que sorprendió a todos fue la aparición de Pablo en la puerta de la habitación. El adolescente, habitualmente indiferente, parecía nervioso e incómodo. «¿Puedo hablar contigo un momento?», le preguntó a Mateo. A solas, Carmen y Elena salieron discretamente, dejando a padre e hijo frente a frente por primera vez en mucho tiempo sin tensión aparente. Pablo se removía inquieto, como si las palabras que quería pronunciar le costaran un esfuerzo monumental. «Yo», comenzó, y luego se detuvo frustrado. «No sé cómo decir esto». «Solo dilo, Pablo», lo animó Mateo, manteniendo una distancia prudencial, temiendo que un acercamiento excesivo rompiera el frágil momento. «No quiero que te vayas odiándome», soltó finalmente el adolescente, con la mirada fija en el suelo. «Sé que he sido un idiota, sé que te he tratado mal. Es solo que es complicado». Lisboa recibió a Mateo con una mezcla de lluvia suave y brisas atlánticas. El apartamento que la empresa había dispuesto para él era pequeño pero acogedor, con vistas al Tajo y la suficiente distancia del bullicio turístico para ofrecer tranquilidad. Durante los primeros días,
Mateo se sumergió completamente en el trabajo, agradeciendo la distracción que le proporcionaban los planos, reuniones y visitas a la obra. Las noches eran diferentes. En el silencio de su nuevo hogar temporal, los recuerdos y las dudas lo asaltaban. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Estaba abandonando a su familia cuando más lo necesitaban? ¿O realmente esta separación era necesaria para que todos valoraran lo que tenían? Las videollamadas con Elena se convirtieron en su ancla, en lo que mantenía viva la conexión con Sevilla. Su hija le contaba cada detalle de su día, desde los progresos con el violín hasta las pequeñas disputas con sus amigas del instituto. Siempre terminaba la conversación de la misma manera. «Te echo de menos, papá. La casa no es lo mismo sin ti». Con Carmen, las conversaciones eran más cautelosas, más medidas. Hablaban sobre cuestiones prácticas: pagos, la salud de los niños, el mantenimiento de la casa. A veces, cuando ambos bajaban la guardia, surgían momentos de la vieja intimidad, recuerdos compartidos, una broma que solo ellos entendían. En esos instantes, Mateo sentía que quizás no todo estaba perdido. Pablo era el gran ausente en estas comunicaciones. Durante el primer mes, ni una sola vez pidió hablar con Mateo. Aunque a veces Elena mencionaba que su hermano preguntaba por él, que se interesaba por su trabajo en Lisboa, que había mirado el proyecto en internet. La primera señal de cambio llegó un domingo por la tarde, 2 meses después de su partida. Mateo estaba revisando unos documentos cuando su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Pablo, el primero desde que se había ido. «Hola», decía simplemente. Mateo se quedó mirando la palabra en la pantalla, sorprendido por la emoción que un mensaje tan breve podía provocarle. «Hola, Pablo, qué alegría recibir tu mensaje», respondió, intentando no sonar demasiado ansioso o efusivo. Hubo una pausa larga, tan larga que Mateo pensó que no habría más comunicación. Pero entonces apareció otro mensaje. «¿Cómo es Lisboa?». Una pregunta sencilla que abrió la puerta a una conversación. Mateo le habló de la ciudad, de sus calles empinadas, de los tranvías amarillos, de cómo el río parecía fundirse con el océano en el horizonte. Pablo respondió con preguntas ocasionales, y aunque la conversación nunca llegó a ser profunda, fue el inicio de algo nuevo. A partir de ese día, Pablo comenzó a enviarle mensajes esporádicos. Nunca mencionaban el conflicto que había provocado la separación, nunca tocaban temas difíciles, hablaban de fútbol, de música, de las clases de Pablo. Era como si ambos hubieran acordado tácitamente construir una nueva relación desde cero. En Sevilla, mientras tanto, la dinámica familiar había cambiado sustancialmente. Sin Mateo para gestionar las cuestiones cotidianas, Carmen se vio obligada a asumir todas las responsabilidades: las reparaciones domésticas, la economía familiar, la disciplina de los adolescentes. Elena le contaba cómo su madre a veces parecía abrumada, cómo se quedaba hasta tarde revisando facturas que antes Mateo gestionaba, cómo había tenido que aprender a arreglar el grifo que goteaba o a negociar con el banco. «Mamá dijo ayer que nunca se había dado cuenta de todo lo que hacías por nosotros», comentó Elena durante una de sus llamadas. Estaba intentando entender por qué la caldera no funcionaba y dijo: «Ojalá estuviera Mateo aquí, él sabría qué hacer». Esas pequeñas confesiones alimentaban la esperanza de Mateo. No quería que su familia sufriera, pero sí que valoraran la contribución que había hecho durante tantos años, no solo económicamente, sino en todos los aspectos de la vida familiar. El punto de inflexión llegó 4 meses después de su partida. Era viernes por la tarde y Mateo acababa de regresar a su apartamento tras una semana particularmente intensa de trabajo. Estaba considerando pedir comida a domicilio cuando su teléfono sonó. Era Carmen. «Mateo, tenemos un problema», dijo con voz preocupada. «Pablo ha tenido un accidente en el entrenamiento de fútbol. Nada grave, pero se ha torcido el tobillo bastante mal. Estamos en el hospital esperando para que lo vea el traumatólogo. ¿Está bien? ¿Le duele mucho?», preguntó Mateo, sintiendo una oleada de preocupación paternal. «Está soportándolo bien, ya sabes cómo es», respondió Carmen. «Pero ha preguntado por ti. Quiere hablar contigo». Sorprendido,
Mateo esperó mientras Carmen le pasaba el teléfono a Pablo. Hubo un momento de silencio y luego la voz del adolescente, más vulnerable de lo que la había escuchado en años. «Mateo, siento molestarte, pero…» Su voz se quebró ligeramente. «Quería saber si podrías venir este fin de semana. Tenemos que hablar». Aquella misma noche, Mateo tomó un vuelo de última hora a Sevilla. El trayecto desde el aeropuerto hasta su antigua casa le pareció interminable. Cuando finalmente llegó, pasada la medianoche, fue Carmen quien le abrió la puerta. Sin decir palabra, lo abrazó con fuerza. «Gracias por venir tan rápido», susurró. «Está en su habitación. Te está esperando». Mateo subió las escaleras con el corazón latiendo aceleradamente. La puerta de Pablo estaba entreabierta. El adolescente estaba en la cama, con el pie elevado sobre unos cojines y una expresión de incomodidad en el rostro que se transformó en sorpresa al ver a Mateo. «¿Has venido de verdad?», dijo, incorporándose ligeramente. «Por supuesto», respondió Mateo acercándose. «¿Cómo te encuentras?» «El médico dice que es un esguince bastante serio. 6 semanas sin fútbol, como mínimo», explicó Pablo con evidente frustración. «Justo cuando el entrenador empezaba a contar conmigo para el equipo titular». Mateo asintió comprensivamente. «Es mala suerte, pero te recuperarás. Eres fuerte». Se hizo un silencio incómodo. Pablo parecía estar reuniendo valor para decir algo importante. Finalmente, con los ojos fijos en su tobillo vendado, habló. «Lo siento, Mateo. Siento todo lo que dije, cómo te traté. No te merecías nada de eso». Fueron las palabras que Mateo había esperado escuchar durante tanto tiempo, pero ahora que las oía, no sabía cómo reaccionar. «¿Qué ha cambiado, Pablo?», preguntó con suavidad. «¿Por qué ahora?». Pablo suspiró profundamente. «Todo ha cambiado desde que te fuiste. La casa, mamá, Elena, yo, me di cuenta de muchas cosas, de cuánto hacías por nosotros, de lo injusto que fui contigo». El adolescente hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Encontré más cartas y fotografías de mi padre biológico, de Alejandro», continuó, «y hablé mucho con mi abuela sobre él. Me contó cómo era realmente, no solo la versión idealizada que yo había creado, y me di cuenta de que, aunque él era mi padre biológico y siempre será importante para mí, tú eres quien ha estado ahí todos estos años. Tú eres quien me ha criado, quien me ha enseñado a ser un hombre». Mateo sintió cómo la emoción formaba un nudo en su garganta. «Siempre he intentado hacer lo mejor para ti, Pablo. Incluso cuando me alejé, lo hice pensando en lo que todos necesitábamos». «Lo sé ahora», respondió Pablo, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Y quiero que vuelvas a casa, papá. Te necesitamos. Yo te necesito». Fue la primera vez en años que Pablo lo llamaba papá, y ese simple hecho conmovió a Mateo más que cualquier discurso elaborado. Sin poder contenerse, abrazó al muchacho, que respondió aferrándose a él como cuando era pequeño y tenía miedo durante una tormenta. «Volveré, hijo», prometió Mateo. «Pero necesitamos hablar todos, aclarar muchas cosas, establecer nuevas bases». Los días siguientes fueron intensos. La familia Ramírez Olivares se reunió en largas conversaciones donde, por primera vez en mucho tiempo, todos expresaron sus sentimientos con honestidad. Carmen reconoció su falta de apoyo a Mateo y cómo, al intentar proteger a Pablo, había permitido comportamientos inaceptables. Elena habló de su miedo a perder la familia que conocía, de cómo la tensión entre Pablo y Mateo la había afectado. Pablo, por su parte, explicó cómo su búsqueda de identidad se había convertido en un rechazo irracional hacia Mateo, cómo algunos compañeros del instituto habían sembrado dudas en él, burlándose de su situación familiar, cómo había idealizado a un padre que apenas recordaba, convirtiendo a Alejandro en un héroe mítico imposible de igualar. «Cuando te fuiste, todo se derrumbó», confesó Pablo. «No solo las cosas prácticas, como quién arreglaría el ordenador o quién me llevaría a los entrenamientos, sino el sentido de familia, de seguridad. Y me di cuenta de que tú eras quien mantenía todo unido». Mateo escuchó, comprendió y también habló. Explicó su dolor, su sensación de traición, sus dudas sobre si realmente pertenecía a aquella familia.
pero también reafirmó su amor incondicional, su compromiso con los tres, su deseo de reconstruir lo que se había dañado. «No puedo volver inmediatamente», explicó. «Tengo un compromiso con el proyecto en Lisboa, pero puedo venir cada 2 semanas y cuando termine en unos meses volveré definitivamente a casa. Si me queréis aquí». «Te queremos aquí», afirmó Carmen tomando su mano. Siempre. La reconciliación no fue instantánea ni perfecta. Hubo momentos difíciles, conversaciones incómodas, recuerdos dolorosos que debían ser procesados. Pero cada semana, con cada visita de Mateo, con cada videollamada, los lazos se fortalecían. Pablo, en particular, parecía determinado a reparar el daño causado. Durante su recuperación, pasó horas hablando con Mateo sobre el futuro, sobre sus sueños, sobre sus miedos. La idea de la academia militar había quedado atrás. Ahora consideraba estudiar ingeniería, como tú, le dijo a Mateo con una sonrisa tímida. 6 meses después de aquella visita precipitada a Sevilla, el proyecto de Lisboa llegaba a su fin. Mateo empacó sus escasas pertenencias con una mezcla de nostalgia y anticipación. La ciudad portuguesa le había ofrecido un refugio, un espacio para sanar, pero su hogar, su verdadero hogar, estaba en Sevilla, con la familia que había construido con tanto amor y esfuerzo. El tren cruzaba los campos del sur de Portugal cuando recibió un mensaje de Carmen. «Estamos todos esperándote en la estación, te amamos». Y realmente estaban allí los tres, con pancartas y sonrisas, cuando Mateo descendió del tren en Santa Justa. Elena corrió a abrazarlo. Carmen lo besó con lágrimas en los ojos y Pablo, ya recuperado de su lesión, le dio un abrazo fuerte y sincero. «Bienvenido a casa, papá», dijo el joven, con una convicción que borraba cualquier duda. Esa noche, mientras la familia cenaba junta por primera vez en meses, Mateo observó los rostros que tanto amaba. El camino había sido difícil, doloroso a veces, pero necesario. A veces, reflexionó, hay que alejarse para ver con claridad lo que realmente importa. A veces las familias, como los edificios que él diseñaba, necesitan que se revisen sus cimientos para fortalecerlos. Pablo levantó su vaso para un brindis improvisado. «Por papá», dijo, mirando directamente a Mateo, «por enseñarme que ser padre no tiene nada que ver con la sangre o el apellido, sino con estar presente, con amar incondicionalmente, con sacrificarse día tras día. Gracias por no rendirte con nosotros, incluso cuando te dimos motivos para hacerlo». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas mientras chocaba su vaso con los de su familia. No era un final feliz de cuento de hadas. Sabía que aún habría desafíos, discusiones, momentos difíciles, pero ahora estaban unidos por algo más fuerte que antes: el conocimiento de lo cerca que habían estado de perderlo todo y la determinación de no permitir que eso volviera a suceder. La familia no es un puerto seguro garantizado. Es una construcción frágil que requiere cuidado constante, respeto mutuo y, sobre todo, la voluntad de reconstruir los puentes cuando las tormentas los dañan. Mateo, Carmen, Pablo y Elena lo habían aprendido de la manera más dura, pero también más valiosa. Y mientras contemplaba el amanecer sevillano desde la ventana de su dormitorio, con Carmen dormida a su lado, Mateo supo que cada momento de dolor había valido la pena por este renovado sentido de pertenencia. Esta familia reconstruida sobre cimientos más sólidos que nunca. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mateo y su familia les haya conmovido. El viaje de esta familia sevillana nos recuerda que el amor verdadero a veces debe enfrentar pruebas difíciles para fortalecerse. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones familiares y los lazos que nos unen. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios para conocer sus propias experiencias sobre el perdón y la reconciliación familiar.